una actitud descortés de parte de los futbolistas, y no solo con la prensa, sino también con hinchas paraguayos que se acercaron hasta el hotel el día del partido, y solamente Fabián Balbuena, por lo que me contaban a mí, fue el único que bajó por lo menos a saludar. Y no hablamos de distancias considerables, hablamos de una distancia de 10 a 20 metros, estaba allí cerca, le pegás un grito, le mostrás la camiseta de la selección, y ni siquiera eran 100 o 200 hinchas, eran 15, 20 con suerte, que no están allí para divertirse precisamente, paraguayos que residen en el exterior, que ya fueron a otro país a trabajar buscando una mejor calidad de vida y se encuentran con este trato descortés de esta generación de futbolistas que sigue en deuda con la historia de la selección. Que personas que pidieron permiso de sus trabajos, que gastaron en pasajes, en entradas carísimas para poder ver estos partidos, y después no solamente ver a un equipo que es goleado en la cancha, sino que tampoco retribuye a los hinchas por lo menos un saludo del hecho que se hayan ido a verlos a pesar del mal momento de la selección. Entonces todo eso también suma al mal rendimiento en la cancha y refleja un grupo que no está, primero no está conectado con el público, y un grupo que no se va a generar identificación si no es tampoco autocrítico. Eso también lo que dijiste vos, Jessica, al comienzo. Un grupo autocrítico que acepte los errores, que acepte que se fracasó, y a partir de ahí tratar de construir. A nosotros nos pusieron una carga muy pesada en la mochila cuando en conferencia de prensa nos dijeron que nosotros tenemos que tirar buena onda a la albirroja. Hoy día nos están demostrando los propios jugadores en que eso ellos no hacen, primero en lo futbolístico y segundo, como dijo Marcelo, en lo anímico, porque eso ya es claro, termina el partido y vos como jugador, como paraguayo y como compatriota que vos estás lejos de tu país con otras personas que hicieron el esfuerzo, hace por lo menos levantarle la mano, saludarle, ni siquiera para ir a hacer para autografiar o a lo que sea, pero por lo menos levantarle la mano. Para mí es mala educación eso, una falta de respeto para la gente que se va a apoyarles. Yo creo que a partir de ahora ya no se debe pedir el famoso respaldo, buena onda, buena vibra y compañía, porque a la larga estos son hinchas que se acercan, que piden una foto, una firmita a la camiseta, y no puede ser que no te acerques a ellos a regalarles por lo menos 1 o 2 minutos de tu tiempo para compartir con ellos. Simplemente, a ver, esa va a ser una buena impresión que el hincha se va a llevar del futbolista pese al mal momento. Y no son miles de hinchas, como no somos un grupo grande, no son un grupo grande de hinchas, son algunos que se hicieron el esfuerzo en ir, como vos dijiste, Fede. Y a pesar de eso, con el tiempo, con concentración se nota que no tienen, porque no están preparados para los partidos, ni siquiera para eso. Tomarse unos 5 minutos en por lo menos agradecer el apoyo en el mal momento que están teniendo. Y como decimos, todo se refleja. El problema es que ni siquiera en las cosas que podrían hacer para mejorar la imagen la están haciendo. Y cuesta entender, porque bien decimos que lógicamente la selección no conecta con el público, no conecta con su gente, por un tema lógico que es la falta de resultados a nivel deportivo. Y si de vuelta actúas con esa falta de empatía y desconectas de vuelta con tu gente, en no tener esa deferencia de quedarte y dar la cara, porque es obligación de ellos dar la cara, y este grupo que lógicamente se los está, o está en el ojo de la tormenta, porque lógicamente no traen o no consiguen resultados, toma este tipo de decisiones, porque esto tiene que ser esto tiene que ser hablado y tiene que ser conversado. O sea, yo creo que esa toma de decisiones a nivel grupal, de no nos quedamos, no hablamos, no damos declaraciones, y creo que es mucha falta de empatía de parte de todos, porque por lo menos, como bien dicen, empezar a conectar, y esa deferencia con la gente que va, que apuesta, que gasta y se toma el tiempo de ir a tratar de darte un apoyo que hoy día no te mereces, porque no se merecen. Hoy día el que uno pida permiso en el trabajo, el que uno pida permiso, gaste unos pesos, se tome el gasto de tener que llegar y pagar un pasaje en avión, o sea, un montón de situaciones y un montón de cosas que lógicamente cuesta entender esta actitud de ellos. Y también hay que sumarle, capaz, a veces pasa que de repente no quieren hablar con el periodismo por las críticas o por lo que sea, pero no es al periodismo nomás, es al hincha.
para quitar también esa Suma. cuestión que quieren usar de repente, no, nosotros, y no les gustan las críticas, no les gusta ser criticados cuando su rendimiento no da más que para las críticas. Pero yo creo El que en tema- esta mesa, sobre todo, Fede, Sí. una cosita. Nosotros no agarramos y no puntualizamos el tema de las críticas individualizadas. Nosotros decimos lo que todo el mundo ve, no podemos decir cosas distintas a lo que vemos. Nosotros seguimos siendo una selección sin identidad y seguimos siendo una selección que no sabemos a lo que juega. Y es todo lo que nosotros planteamos de acá. Y como bien dice Juanpi, tratamos de entender la cabeza de Garnero con relación a 11 iniciales, a cambios dentro de terreno. O sea, desde ahí estamos. Nosotros no empezamos a matar por turno o a individualizar rendimientos, sacar y poner. No, estamos tratando de entender un poco por dónde estamos caminando, qué es lo que queremos construir, cosa que hasta ahora no se ve. No estamos viendo, no estamos viendo reconstrucción de una selección. Estamos viendo más de lo mismo en 12 años, 13 años. Y esa es la preocupación y eso es lo que desconecta hoy día de la selección con su gente. No estamos reconstruyendo, no estamos apuntando a eso. Seguimos lo mismo.